Y en la línea telefónica, nadie mejor que él. Usted lo ve, lo lee y lo escucha en los medios de comunicación, en Radio Fórmula, lo ve usted en Televisa y también en Excelsior, escucha y lee a don José Yuste. Mi querido Pepe, bueno, histórico, ¿cómo podemos interpretar el salario mínimo que a partir de, ¿qué será? 24 horas, 48 horas, será para todo el territorio nacional, más de 70 pesos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, mi querido Ramsés? ¿Cómo estás? Fíjate que sí lo podríamos catalogar como un paso definitivo hacia una mejor política salarial. Que hayan desaparecido ya las zonas A, B y C, la verdad de las cosas es que era fatal tener estas zonas, era muy complicado, pero además se hacía dividir el país en quien ganaba menos y quien ganaba un poco más dentro de los salarios mínimos. Así que es un paso definitivo, y decimos que es un paso solamente, Ramsés, porque lo que viene yo creo que va a ser lo bueno. Ahora, siempre te lo escuché con Mari Carmen Cortés, con el señor Mares, de que no entendían por qué se clasificaba el salario mínimo. ¿Esto tiene mucho tiempo, Pepe? Sí tiene mucho tiempo, ya tiene, tenía supuestamente de distintos niveles, costos empresariales, en costos regionales, pero hoy en día, si quieres un país unificado, bueno, tienes que homologar este salario mínimo. Ahora, ojo, Ramsés, ahí habría que tener cuidado, este salario mínimo a 70 pesos diarios, 70.10 pesos diarios, sí, todavía es realmente muy pequeño a lo que debe ser. El salario mínimo, en efecto, es una mínima percepción, pero que por lo menos esté al nivel de la línea de pobreza alimentaria, es decir, que para este salario mínimo te alcance, ganando este salario mínimo te alcance a comprar una canasta básica de alimentos. Ese yo creo que es el gran reto, yo creo que es donde tenemos que ubicarnos por términos de equidad, pero no solo por términos de equidad, sino también por términos para ser más competitivos y crear mercado interno. Así que yo creo que tenemos que ir hacia allá. Hoy en día es muy pequeño, ha sido más bien la política salarial, se ha utilizado pues durante los 80, 90, se utilizó como una medida para bajar la inflación, para que no aumentara la inflación, después se utilizó para una medida realmente, en el caso del salario mínimo, que no aumentara todas las multas que van ligadas al salario mínimo, pero hoy en día ya se ha visto que realmente esto fue un error. La Ciudad de México está empezando algo interesante, que es desvincular el salario mínimo de todas estas multas que tienen, multas de lo que quieras, hasta créditos hipotecarios están ligados al salario mínimo, las desligas de esto y realmente ya le permites al salario mínimo que ahora sí tenga una mínima percepción para poder vivir por lo menos arriba de la línea de la pobreza alimentaria. José, por último, ¿tú crees que los empresarios sí estarán dispuestos a dar 70.10 pesos diarios? Yo creo que sí. Yo creo que debe verse esto y reflexionarlo con los empresarios. Siempre estamos diciendo que nos interesa mucho, desde luego, el mercado interno, que haya con más consumo interno. Bueno, pues el consumo interno empieza con esta parte, un mínimo que a quien trabaja formalmente gana un salario que para vivir de manera digna. Creo que este es el gran reto. Yo creo que sí, que los empresarios deben de adaptarse a esta situación, obviamente asumir ciertos costos. Se nos perdió, don José. Sí, ayudarles a los empresarios con ciertos incentivos, ya sea fiscales o de otro tipo, para que los puedan ir absorbiendo. Pues mi querido Pepe, porque todo sube menos el salario, ¿no? Así es, exactamente. Don José Yuste, pues te vemos los lunes, te leemos con mucha frecuencia y todos los días a las 8 de la noche en Radio Fórmula, ¿no? Así es, qué amable, Rosés, muchas gracias. Te mando un abrazo, Pepe, gracias. Abrazo, gracias. Pues ahí está, es un hecho histórico, el salario mínimo, 70 pesos con 10 centavos. No es lo que se tendría que aumentar, pero bueno, por lo menos hay equidad para combatir a la pobreza. Escuchó usted a un experto, a don José Yuste, con lo del salario mínimo.